Bueno, estaba ahí, ya lo vieron. Antes de irnos de verdad a la pausa, te vimos ahí en maquillaje. Estamos con nuestro querido Pepe Out, experto electoral y ex diputado. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Carla. Qué rico tenerte acá. Vamos a conversar. Mira, yo estuve anotando las cosas que te iba a preguntar, ¿ya? Entonces, obviamente vamos a hablar hoy día de lo que tiene que ver con los consejeros, ¿cierto? Y qué va a pasar ahí. Lo que tú haces con esto de los consejeros constitucionales, ¿cómo lo armas esta apuesta finalmente que se hace de cuántos van a salir? Lo saco del bolsillo. No. ¿Cómo haces estas predicciones, Pepe? Bueno, de abajo para arriba. Es decir, región por región. Ya. Porque todos piensan que una elección es una elección. Y la verdad es que son 16 elecciones distintas. Sí. Con candidatos distintos, con realidades distintas, con electorados distintos. Lo que está en juego en cada región es distinto en Arica que en Magallanes, en la región metropolitana. Entonces lo que yo hago es estudiar cada región. Investigar la trayectoria de cada uno de los candidatos en cada región. Ya. Hacer conversar esa trayectoria, porque la calidad de los elencos que tiene cada lista es muy importante. Porque buena parte de las personas vota por personas, no por listas. Sí. Particularmente en esta elección donde los candidatos son menos. Piensa tú que en la convención, para la elección de la convención hubo 1.273 candidatos. Ahora hay 351 en todo el país. Sí. Y por lo tanto, en cada territorio es más fácil distinguir a los candidatos. Claro. Y por lo tanto es muy importante la calidad del elenco. ¿Ah? En ese sentido, Pepe, ¿tú crees que estamos informados hoy ante este 7 de mayo que vamos a ir a votar? El 4 de septiembre hubo una gran votación, ¿cierto? Una gran participación. Pero en esta, que es el 7 y que ha sido como muy tranquilo, muy pulcro, ¿cierto? Este primer tiempo que le decíamos ayer con los expertos y todo. ¿Cómo ves tú la participación? ¿Va a haber mucho voto blanco? Bueno, sí, va a haber más voto blanco y nulo que en la elección anterior. Piensa tú que en el plebiscito es una elección irrepetible. Es muy difícil que en el futuro, nunca había habido tanta gente en las urnas, y yo creo que nunca habrá tanta gente en las urnas, porque piensa tú que no es solo el hecho de que haya sido obligatorio. Todos dicen, con voto obligatorio vota toda la gente. No. Hubo prácticamente 1 año y medio de campaña. Claro. Se metió la discusión en todos los hogares de Chile. Era el tema repetitivo de todos los días. De todos los programas de televisión, de todas las radios, de todas las redes, en fin, durante un tiempo muy prolongado. Entonces, yo diría que entró a los hogares. Esta elección no ha entrado todavía a los hogares. Primero, porque además hay fatiga electoral, porque tuvimos varios procesos electorales. Sí. Segundo, porque no tiene el dramatismo que tuvo el plebiscito. Hoy día hay bordes definidos, no hay tanta polarización entre los candidatos. Fíjate que todos están hablando de seguridad, hasta el Partido Comunista. Vi un folleto hablando de seguridad como prioridad. Decía, hoy día en la radio decían que que quería que era un meme. Yo también pensé al principio que era fake. Lo que había visto el Partido Comunista. Yo también pensé que era fake, pero para que veas tú, no era fake. Lo que significa que todos están buscando, todos tienen el mismo diagnóstico. El problema son las respuestas a esos diagnósticos. Porque, por ejemplo, todos tienen el diagnóstico de que ha aumentado la delincuencia, entre otras cosas, por la falta de respaldo a las instituciones encargadas de Carabineros y la PDI. Pero a la hora de los que hubo, hay discusión y hay reticencia a entregarle el respaldo que necesitan. Porque fíjate que, las encuestas son categóricas. Cuando tú le preguntas a la gente a propósito de la discusión que está hoy día en el Congreso sobre la legitimidad del uso del arma de fuego por parte de Carabineros, y le pones las 3 circunstancias que están aprobadas en la Cámara de Diputados, que son peligro de vida del carabinero, peligro de vida de un tercero o flagrancia de un delito grave. Esas son las 3 situaciones en que, de acuerdo a lo que se aprobó en la Cámara, podría hacer uso del arma de fuego. Bueno, todas tienen más de 85% de respaldo. Y sin embargo, hay mucha duda en el Congreso. De alguna manera,
creo no se están haciendo cargo de la gravedad del problema en que nos encontramos. Pepe, antes de preguntarte los porcentajes, como entramos con este tema, me gustaría hacerte la pregunta de, ¿tú crees que hay un tema como ideológicamente, ¿cierto? Los cabros que están hoy día en el gobierno, fue súper corto también el proceso que tuvieron para hacerse cargo, muy, muy corto. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que finalmente sus ideologías les han ganado a lo que se debe hacer, a lo que realmente, para llegar a los reales acuerdos? O sea, ¿le crees al presidente Boric cuando le da todo el respaldo? Porque al parecer como que la gente siente que no le creen mucho, y una falta como de confianza en ese sentido. Yo lo sé, yo le creo, yo lo conozco, sí. Tengo una buena valoración de su persona, Bien. de sus cualidades personales, de un buen tipo. Pero entiendo que la gente no le crea, porque falta un pasito. Tú no puedes, después de haber denostado a las instituciones y el uso de la fuerza para controlar la violencia extrema, pasarte para el otro lado sin transición. Claro. Tú tienes que explicar el cambio. Sí. Es como lo ocurrido, por ejemplo, con el TPP-11. ¿Ah? Estaban en una línea de que Chile debía terminar con los tratados. Sí. ¿Ah? Y ahora, bueno, hay otro canciller y el canciller es un hombre completamente comprometido con los tratados. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuándo ocurrió la maduración? Claro. ¿Ah? Porque el presidente ha madurado vertiginosamente. ¿Ah? Es decir, su percepción de la realidad ha ido cambiando en contacto con la realidad. ¿Sabes lo que pasa, Carla? Que esta generación que está en el gobierno tuvo un trayecto demasiado breve. ¿Ah? Y tuvo que madurar muy rápido, a la fuerza, sí, prácticamente. Normalmente las generaciones llegan al poder después de haber hecho mucho punta y codo, después de haber evolucionado, sí, de haber contactado más con la realidad. Y tiene que ver con la experiencia en el Obvio, fondo. y ellos vivieron mucho del gueto de las universidades y de las redes sociales. Y de ahí saltaron al gobierno. Y entonces estaban en el software de simple oposición a todo, y ahora tienen que hacerse cargo de los problemas. Claro. Y eso ha sido muy traumático. Sí. Y en cuanto a lo que está, ¿tú crees que cambia en algo lo que está pasando con seguridad? Lo que pasó, yo creo que ahí hay como un quiebre, ¿cierto? Con lo que pasó con la carabinera Rita Olivares. Hay un quiebre. ¿Eso genera una influencia en lo que vaya a pasar ahora el 7 de mayo? ¿Influye? Yo creo que sí, porque es un punto de inflexión. ¿Ah? Es decir, la cosa venía de alguna manera y de pronto ¡pah! Salta a otro nivel. Hoy día el tema del orden público, de la delincuencia y el narcotráfico se impuso por sobre todos los demás temas. Sí. ¿Ah? Y entonces, claro, la gente siempre vota según dónde le apriete el zapato. Y si el zapato le está apretando en seguridad y orden público, la posición que tomen los distintos candidatos y las distintas fuerzas políticas respecto de cómo enfrentar la inseguridad, obviamente va a determinar en parte la votación. Yo hice, entre paréntesis, mi pronóstico apuesta antes de el punto de inflexión. Exacto. Probablemente si lo hiciera hoy cambiaría en algo o sea que lo que tengo anotado percepción. lo puedo votar. Pero que sabe lo que pasa en este mismo momento. No, pero mira, porque decía que Chile Vamos iba a tener entre 18 a 19 integrantes. Claro, son 50. Sí. Yo estimo que aún con votación similar a la lista del PC, Frente Amplio y Socialista, va a elegir más consejeros. ¿Y sabe por qué? Porque la fuerza principal del Frente Amplio está en la región metropolitana y la región de Valparaíso. Pero la región metropolitana elige 5, claro, y la Araucanía, con mucho menos electores, también elige 5. ¿Te fijas? Eso es medio como, bueno, no sé. Esa es la elección senatorial. Sí. Era la más inconveniente para las fuerzas que están en el gobierno. Sí. Era mucho más conveniente si el esquema hubiera sido la elección de diputados. Claro. Pero es lo que es, porque la elección senatorial se representan regiones, en la de diputados se representan personas, y por eso que es una región
muy pequeña como Aysén, tiene igual 2 senadores. Claro. Y piensa tú que eso significa un senador por cada 50.000 electores. En cambio, aquí en la región metropolitana hay uno por cada 1.000.000 de electores. ¿Te fijas? Sí, es verdad. Pero tiene que ver con que las regiones tienen que tener representación parecida. Digamos. Sí, totalmente. Ahora, pusiste Unidad para Chile, 14 a 16 de los 50. Claro, yo por eso digo, con una votación similar va a elegir 3, 4 menos que Chile Vamos. Y después los republicanos, creo yo, van a elegir entre 6 a 8, 7 a 8. La lista de centro izquierda va a elegir 6 a 7. El PDG, que es la quinta lista, quizás no elija, pero puede elegir también entre 1 y 2. ¿Y cuál es la conclusión? La primera conclusión es que nadie va a tener los 3/5 para imponerle al otro su constitución. Y eso es muy bueno porque obliga a conversar. Si las constituciones tienen que ser por definición marcos de consenso. Ahí es donde cometió el gravísimo error la convención previa, porque quiso imponerle a la minoría su propia constitución. En cambio aquí están obligados a llegar a acuerdo y eso es bueno para Chile porque tenemos que tener una constitución en la que converjan todos los sectores o la gran mayoría de los sectores. Sí. El Partido Republicano ha crecido muchísimo, ¿no? Ha crecido, no tanto como muchísimo, está por verse en la elección naturalmente, pero piensa tú que José Antonio Kast en la elección presidencial en la primera vuelta sacó 28% de los votos. Sí. Su lista, la lista republicana, sacó 11% de los votos. Yo estoy seguro que va a crecer en esta elección y se va a empinar hacia el 19-20% de los votos, pero también va a elegir mucho menos consejeros porque hay muchas regiones donde tú eliges solo 2 y la lista que llega a tercera queda fuera. Hay otras donde eliges solo 3 y la lista que llega a cuarta queda fuera. Entonces el sistema de elección al esquema del Senado favorece obviamente a las grandes agrupaciones. Claro, entonces en ese sentido, ¿quién va a ganar finalmente de las agrupaciones? ¿Va a ganar? Bueno, todos van a... Tú sabes que las elecciones no se pierden ni se ganan, se interpretan. ¿Ah? Y todos probablemente vayan a ganar. ¿Sabes por qué? Porque si se comparan con la elección de la convención, donde la derecha unida sacó 20,6% de los votos, imagínate, obviamente hoy día va a avanzar muchísimo, va a sacar más del doble, si sumas tú Chile Vamos y Republicano. Y si comparas con la elección de diputados, todos van a crecer también. ¿Ah? Y todos van a poder celebrar. Y si comparas con el 4 de septiembre, que es la elección más cercana, porque esta elección va a estar muy determinada por la elección que tuvimos hace muy poco. O sea, las listas del apruebo, obviamente, no pueden aspirar a sacar mucho más que el 38% que sacó el apruebo. Yo estimo que van a sacar un poquito más por el hecho de que hay 2 listas y hay una que no es completamente del apruebo, y tampoco es completamente del gobierno, porque está la Democracia Cristiana. Y si tú quieres es del apruebo para reformar, como dijo Natalia Piergentili en la franja en su momento, la convención deja mucho que desear, ¿te acuerdas tú? Y por otro lado, hay 3 listas que se reclaman del rechazo, la de Chile Vamos, la Republicano y el Partido de la Gente, ¿no es cierto? Bueno, y el rechazo sacó 62%. Sí. Por lo tanto, su aspiración máxima es llegar a ese 62%. Yo creo que va a andar ahí apenas por debajo del 60% si tú sumas Chile Vamos, Republicanos y Partido de la Gente. Pero al final, la pregunta es, ¿quién se puede sumar con quién en el trabajo de hacer una nueva constitución? Y yo creo que va a ser una suma de los razonables. Es decir, lo que vamos a tener que sumar cuando lleguen al Consejo Constitucional es quiénes son los razonables, quiénes son los dispuestos a conversar, quiénes tienen clarísimo de que la Constitución es una cuestión de consenso y no de imposición de una mayoría a una minoría. Esa suma va a ser la más importante de todas.
Sí, Pepe, te quería hacer una pregunta con respecto al cambio de gabinete que hizo Gabriel Boric, el presidente, ¿cierto? El cual ahora se ve un ministerio, los ministros mucho mayores, ¿cierto? Se sumó a gente más grande también. Y por otro lado, lo que ha hecho Carolina Toá, la influencia de ella, que ha generado finalmente en el gobierno ahora, que yo creo que bajo cualquier punto de vista ha sumado. De todas maneras, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo le ha funcionado eso al mismo presidente y al gobierno? Bueno, el resultado del plebiscito obligó a cambiar la conducción del gabinete. El gabinete estaba dominado por Camila Vallejo y la ministra de la Mujer del Frente Amplio y pasó a un eje dominante Interior Toá, Uriarte Sexpress y Marcela Hacienda. Es decir, digamos, la conducción del gobierno pasó bruscamente, diría yo, desde Apruebo Dignidad al, comillas, socialismo democrático. Sí, sí. Y eso se vio reforzado incluso en el cambio de gabinete último, porque entraron más canas, entró más experiencia. Ahora, uno podría decir que fue insuficiente el cambio, sí, podría haber sido mayor, pero hubo mucho cambio también en las subsecretarías y también retrocedió a Apruebo Dignidad y avanzó la gente que tenía experiencia en la concertación. Si tú le hubieras preguntado al presidente y sobre todo a su equipo de gobierno, Giorgio Jackson y los demás, que al año, o no, a los 7 meses, el gobierno iba a estar conducido por una persona que fue ministra de la Concertación, diputada de la Concertación y de una generación distinta como Carolina Toá, porque aceptaban que en Hacienda, porque no tenían tampoco y necesitaban dar un rostro que diera alguna confianza y eligieron a Marcel. Pero distinto es que el eje político del gobierno esté conducido por aquellas personas que representan los 30 años. Claro. Es que ¿sabes lo que pasa? Los 30 años tan vilipendiados, ahora que el presente es complejo, por decirlo suavemente, y el futuro incierto, el pasado empieza a ser revalorado. No estábamos tan mal, parece, en los 90 y en los 2000, como se dijo en octubre de 2019. Crecíamos, disminuíamos levemente, pero disminuíamos la desigualdad, la educación pública todavía no entraba en crisis, tampoco teníamos la situación de inseguridad, tampoco teníamos la parálisis del crecimiento, en fin, ¿para qué decir la inflación? Sí, pero esto, lo que estamos viviendo hoy, es súper injusto cuando alguien puede decir, no, el gobierno, no. Esto son varios años que se viene, porque esto no se generó de un día para otro, esto no empezó el 11 de marzo, claramente no. Entonces, es como, hay una situación de Estado, también como que de hacerse cargo de ciertas cosas que no se han hecho cargo, porque igualmente estamos viviendo también, en el bloque anterior estábamos hablando de la salud, y el tema salud está muy, muy, muy complicado. Complejísimo. Súper. Y tú dices, ¿cómo se va a solucionar ese tema? Y ese tema fue un problema por muchos años. Y de hecho hay una reforma en el Congreso que se intentó varias veces y ha fracasado su aprobación. Claro, que es la del seguro único de salud y todo eso. Lo mismo podría decirse de las pensiones, que la derecha y el Frente Amplio rechazaron la reforma de Bachelet, la oposición rechazó lo que concordamos con Piñera, con parte de la oposición en la Cámara de Diputados, y pasó al Senado, y en el Senado se bloqueó. Y ahora vamos al tercer intento. Mira, hay políticos y muchos que no han tomado conciencia de un hecho mayor, de que si la democracia no logra resolver los problemas principales del país, la gente va a buscar y va a encontrar un Bukele. Hoy sabes que estaba pensando exactamente en eso, de hecho te lo iba a decir ahora cuando empecé a hablar, dije, al tiro se me vino la imagen de los pandilleros que van de 2000, los va sacando, que la verdad es impresionante, como una película, no sé, es bueno, muy y acaban fuerte. La Academ de esta semana preguntó por primera vez por 12 presidentes extranjeros.
desde Maduro a Bukele, pasando por Joe Biden y qué sé yo. Y fíjate que solo 3 tienen mayor aprobación que rechazo. Bukele en primer lugar, 77% de aprobación. Le sigue Zelensky con 65% y Joe Biden con 53%. Después viene Lula con 35%. Bueno, y en el fondo de la tabla, naturalmente, Maduro con 5% de valoración positiva y 94% de valoración negativa. Sí. Y esto también es un mentir a aquellos que decían que Chile iba derecho camino a Venezuela. Sí. Cuando el 94% repudia lo que ocurre ahí, claramente no estamos en el camino a Venezuela. El problema es que podemos estar en el camino hacia un populismo autoritario si la democracia sigue paralizada. Si las ideologías siguen siendo tan fuertes como para impedirles ponerse de acuerdo. Yo viví los últimos 4 años como diputado, tú sabes, yo fui diputado 12, con angustia y con impotencia de ver cómo no se concurría a acuerdo para que el gobierno de turno no tuviera el éxito de hacer una reforma determinada. Y claro, después se arrepiente, la derecha se arrepintió de no haber aprobado la reforma de pensiones de Bachelet, porque ya estaríamos todos cotizando 5 puntos adicionales, y obviamente tendríamos un horizonte de mejores pensiones, pero hemos perdido 8 años. Y yo espero no perdamos 4 años más. Total, sí. Para ir cerrando, Pepe, que se nos acabó el tiempo ya, ¿ves en esta nueva constitución, cierto, que se está escribiendo, posibilidades de reales de ir por el camino correcto nuevamente, de retomar? Sabemos que una constitución no cambia mucho las cosas, no es así, pero por lo menos pone ciertos márgenes. Claro. Hay que, y fíjate que la gente está mucho más sabia hoy día que el año pasado. Sí. La gente esperaba todo la Constitución. Sí. Hoy día la gente sabe que la Constitución no construye hospitales, claro, no acorta listas de espera, no mejora la calidad de la educación por sí mismo. Solo define reglas del juego y también horizonte, es decir, cuál es el objetivo que nos planteamos como sociedad. Y por eso es importante que se establezcan derechos sociales en el horizonte del país, que queremos vivienda propia para todos, que queremos salud universal, en fin. Y yo creo que puede contribuir, sobre todo, a terminar con la fragmentación excesiva de la política, donde cada uno juega para su santo. Y eso tiene mucho que ver con las reglas del juego. Si nosotros modificamos algunas reglas del juego, mira, está lleno de partidos de caudillo único. Es decir, se constituye un partido porque necesita el caudillo tener una legalidad. Sí. Y la verdad es que los países no funcionan con 21 partidos. No. Porque las corrientes son 5, 6, 8 máximo. Y hay condiciones también para la gobernabilidad, para que los incentivos estén puestos para generar consenso y que la democracia sea eficaz en la respuesta a los problemas, porque si la democracia no es eficaz, bueno, la gente busca otros derroteros. Sí. Queremos agradecer, me pongo de pillo, me agarro al tiro para no caerme. Pepe, te quiero agradecer, acompáñame a despedirnos, no te vayas a caer tú tampoco, por favor. Ya, ahí. Nos vamos a despedir, queremos agradecer. Mañana, por supuesto, nos encontramos a las 10 de la mañana en un nuevo capítulo de Emprendidos. Que estén muy bien. Chao. Chao.